El 11 de julio de 1934, en la tranquila ciudad de Piacenza, al norte de Italia, un niño vino a un mundo que en pocos años sería desgarrado por la violencia. Su nombre era Giorgio Armani. Su padre, Ugo Armani, era un contable en una empresa de alimentos vinculada al régimen de Mussolini, un hombre de números y disciplina. Su madre, Maria Raimondi, era el corazón del hogar, una devota ama de casa que tejía sus días alrededor de sus hijos, Giorgio, su hermano mayor Sergio y su hermana menor, Rossana. En ese hogar, las historias eran el pan de cada día. Ugo y María les hablaban de sus propias juventudes, marcadas por el esfuerzo, y les grabaron a fuego una verdad simple. La honestidad y el trabajo duro eran las únicas brújulas para una vida digna. Nadie imaginaba cuán pronto esas enseñanzas tendrían que enfrentarse a la prueba del fuego y el acero. Cuando la Segunda Guerra Mundial desató su furia sobre Europa, la familia Armani dejó de vivir para empezar a sobrevivir. Desde los 6 años, la infancia de Giorgio tuvo una banda sonora siniestra, el lamento ascendente de las sirenas antiaéreas. La oscuridad se convertía en un manto protector que envolvía Piacenza, un intento desesperado por volverse invisible a los bombarderos que surcaban el cielo. La familia corría al sótano, un refugio húmedo y terroso, mientras el horizonte se iluminaba con las flores mortales de las explosiones. A través del resquicio de una ventana, el pequeño Giorgio contemplaba un espectáculo terrible y fascinante. Las llamas anaranjadas devorando edificios, una danza de belleza y destrucción que se tatuaría para siempre en su memoria. La guerra no solo caía del cielo, también envenenaba la tierra. En un acto de silenciosa rebeldía, su padre se negó a acatar ciertas órdenes militares y el precio fue su libertad. 8 meses en una celda. La ausencia de Ugo convirtió a María en la única capitana de un barco a la deriva con 3 niños a bordo. Pero ella era ingeniosa, una superviviente nata. Con tela de paracaídas y mantas viejas, cosía ropa para sus hijos, transformando los despojos de la guerra en prendas que abrigaban. Un día, un artefacto sin explotar, olvidado en su jardín, detonó. El estallido le dejó a Giorgio una cicatriz permanente en la pierna, un recordatorio físico de que cada día era un regalo frágil, y de que la fortaleza y la vulnerabilidad podían habitar trágicamente en la misma escena. Para comprender la verdadera dimensión del genio de Giorgio Armani, es necesario sumergirse en las escenas cotidianas que forjaron su carácter y sus decisiones. De niño, después de cada bombardeo salía con su madre a la calle. Recogían los cristales rotos de las ventanas, las tejas desplazadas de los tejados. Las manos pequeñas del niño se clavaban en los escombros mientras escuchaba los relatos de los vecinos, historias de casas perdidas, pero también de apoyo encontrado en desconocidos. Esa experiencia de reconstruir a partir de la destrucción moldeó en él la idea de que la vida, por muy devastada que esté, siempre ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. Su madre, mientras remendaba los únicos abrigos que tenían, le enseñaba a distinguir el valor de los materiales con el tacto. La suavidad de la lana frente a la aspereza del algodón barato, la resistencia del lino frente a la delicadeza de la seda. Estas lecciones, nacidas de la más pura necesidad, plantaron en él un conocimiento táctil, una sabiduría en la yema de los dedos que sería fundamental en su futuro como diseñador. En medio de la crudeza de aquellos años, la imaginación se convirtió en el único territorio libre. María, para distraer a sus hijos del hambre y el miedo, les contaba cuentos, y cuando las alarmas por fin callaban, los llevaba al teatro y, sobre todo, al cine. Las películas extranjeras eran ventanas a otro universo. En la pantalla grande, Giorgio veía mujeres envueltas en vestidos fluidos que parecían flotar y hombres con trajes impecables que irradiaban una confianza que él no conocía. Algo dentro de él se removió, una fascinación que aún no tenía nombre. En las calles de su propia ciudad, el contraste era brutal. Veía a los soldados con sus uniformes rígidos, una arquitectura de tela diseñada para imponer autoridad, y a las mujeres que, con casi nada, se las arreglaban para mantener una brizna de dignidad, un toque de color en un mundo gris. Estas contradicciones, lo rígido y lo fluido, lo impuesto y lo elegido, despertaron su curiosidad por el poder secreto de la ropa, su capacidad para moldear la percepción y contar una historia sin decir una palabra. Empezó a dibujar figuras estilizadas que copiaba de memoria, las siluetas que había visto en la pantalla o en las viejas revistas de su madre. La guerra, con toda su brutalidad, también le enseñó sobre la comunidad. Los vecinos cooperaban, cultivaban huertos compartidos en los patios bombardeados, tejían redes de apoyo donde un trozo de pan o una palabra de aliento lo eran todo. Esa conexión entre gente muy diferente, unida por la necesidad más básica, le mostró el valor profundo de la solidaridad. Cuando el estruendo de la guerra finalmente cesó y su padre fue liberado, la familia Armani hizo las maletas. Se mudaron a Milán, una ciudad en ruinas pero eléctrica, herida pero vibrante. Las calles estaban llenas de escombros, sí,
pero también de músicos callejeros, de artistas que pintaban sobre las paredes rotas, de vendedores que pregonaban sus escasas mercancías y de soñadores que, como ellos, buscaban una oportunidad. La posguerra italiana fue una época de pobreza extrema y esfuerzo titánico, pero también de un renacimiento cultural explosivo, una búsqueda colectiva para redefinir lo que significaba ser italiano. En ese caldero de energía, Giorgio asistió al liceo científico, empapándose por igual de ciencias y humanidades. Su interés por la anatomía humana, por la perfecta ingeniería del cuerpo, lo llevó a tomar una decisión lógica. Se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán. Creía que su vocación era sanar cuerpos, contribuir a la reconstrucción de una nación herida. Sin embargo, la realidad de la medicina lo golpeó con una fuerza inesperada. Tuvo que presenciar autopsias, disecciones, el olor penetrante del formaldehído, la frialdad aséptica de aquellas salas, la visión de la vida reducida a órganos y tejidos, lo sumieron en una profunda crisis personal. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no tenía el temple emocional para enfrentarse a la muerte día tras día. Después de 3 años, con el corazón lleno de dudas, abandonó la carrera. En una Italia donde las expectativas familiares eran una jaula de acero, fue una decisión de una valentía inmensa, un acto de honestidad radical consigo mismo. En su adolescencia, ya en Milán, Armani frecuentaba la Cinemateca. Pasaba horas viendo las películas de los directores neorrealistas, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini. Le fascinaban esas historias que mostraban la lucha diaria de la gente común y la manera en que la vestimenta reforzaba la identidad de cada personaje. Observaba con atención la ropa ajada de los obreros, que contrastaba brutalmente con los trajes impecables de los burgueses. Esa dualidad despertó en él un deseo profundo: crear prendas que pudieran cerrar esa brecha, que permitieran que la elegancia no fuera un privilegio de clase, sino una elección personal. Mientras sus compañeros de escuela jugaban al fútbol o aprendían idiomas, él pasaba horas frente al espejo del armario de sus padres, experimentando con la ropa de su padre, ajustándola con alfileres para que cayera de una forma diferente, más fluida. Estos juegos, aparentemente triviales, fueron sus primeros ejercicios de diseño, el laboratorio secreto donde empezó a estimular su creatividad. En 1954 llegó el momento de cumplir con el servicio militar obligatorio. Lo destinaron a Verona como asistente en un hospital militar. Allí, la rígida disciplina castrense chocaba frontalmente con su sensibilidad artística, pero también le enseñó el valor del orden, la puntualidad y la camaradería. Durante las largas y monótonas guardias, su mente inquieta no descansaba. Observaba los uniformes de los soldados, analizándolos no como prendas, sino como objetos de diseño. Pensaba en cómo un cambio sutil en el corte, una tela ligeramente diferente, podría mejorar drásticamente la comodidad sin sacrificar un ápice de la autoridad que debían proyectar. Eran pensamientos fugaces, atisbos de un talento que todavía no sabía que poseía, una semilla que crecía en la oscuridad. Por las noches, en el silencio del cuartel, escribía largas cartas a su madre y a sus hermanos. No hablaba de la dureza de la vida militar, sino que les describía con un detalle casi poético la belleza del paisaje de Verona, sus edificios centenarios bañados por la luz dorada del atardecer, las colinas que rodeaban la ciudad. En esas cartas se revelaba un gusto por la estética y la narrativa que nunca antes había explorado. Al licenciarse, regresó a Milán sin un título bajo el brazo ni una carrera definida. Italia, mientras tanto, vivía su propio milagro. El milagro económico italiano era un torbellino de crecimiento industrial y modernización que estaba transformando la sociedad a una velocidad de vértigo. Contagiado por esa energía de reconstrucción y optimismo, Giorgio encontró un trabajo que cambiaría su vida. Empezó como escaparatista en la Rinascente, la histórica y elegante cadena de grandes almacenes. Su trabajo consistía en crear mundos detrás de un cristal. Tenía que componer vitrinas que detuvieran a los viandantes en seco, que los hicieran soñar. Combinaba prendas, colores, objetos decorativos, luces y sombras en composiciones armónicas que contaban una historia. Fue allí donde descubrió que tenía un don innato para la narrativa visual, para hacer que los objetos inanimados hablaran. Una camisa y una corbata podían sugerir el carácter de un hombre de negocios. Un vestido y unos zapatos podían evocar el estado de ánimo de una mujer enamorada. Esta capacidad de contar historias a través del vestuario se convertiría, años más tarde, en el alma de su propia marca. Cuando comenzó a trabajar en la Rinascente, no tardó en darse cuenta de que el escaparate era un pequeño teatro, y él, su director. Cada temporada creaba una nueva escena. En primavera, colocaba maniquíes vestidos con tonos pastel, rodeados de delicadas flores de papel que él mismo hacía a mano. En invierno, instalaba un paisaje nevado con suéteres gruesos y abrigos cálidos. Los clientes se detenían frente a las vitrinas.
muchas veces sin intención de comprar nada, solo para contemplar la atmósfera que Armani había creado. Su superior, impresionado por el notable aumento de visitantes, comenzó a enviarlo a recorrer las tiendas más importantes de Londres y París para buscar inspiración. En Londres, Giorgio se enamoró del estilo mod de los jóvenes, con sus trajes ajustados y sus scooters cromadas. Visitaba las sastrerías de Savile Row y observaba, casi hipnotizado, cómo los maestros tomaban medidas con una cinta métrica y un lápiz detrás de la oreja, trasladando después sus observaciones a bocetos que guardaba celosamente en un cuaderno que su familia aún conserva. En París, en cambio, experimentó la tradición sagrada de la alta costura, la belleza de las telas de seda, los bordados artesanales, las costureras cosiendo a mano con una precisión casi religiosa. Este contraste entre la modernidad londinense y la tradición parisina le enseñó a valorar por igual la herencia y la innovación. Su talento no era de los que pasan desapercibidos. Pronto fue ascendido a comprador de moda masculina. Su nuevo puesto lo convirtió en un viajero. Recorrió Europa para seleccionar los mejores productos para la Rinascente, y esas expediciones se convirtieron en su verdadera universidad. En Londres, peregrinaba a Savile Row, donde observaba con reverencia a los sastres cortar trajes a medida con una precisión casi quirúrgica. En París, se colaba en las presentaciones de las casas de alta costura, absorbiendo la sofisticación y el savoir-faire francés. En Barcelona y Madrid, se familiarizó con la maestría artesanal de los textiles españoles. Pero su aprendizaje no solo ocurría en las altas esferas. Pasaba horas en los pasillos de la Rinascente, observando a los clientes. Escuchaba atentamente lo que buscaban, qué prendas los hacían sentir cómodos, cuáles los oprimían. Comprendió una verdad fundamental que guiaría toda su carrera. La ropa debía ser bella, sí, pero su verdadera misión era adaptarse a las necesidades y a la vida de la gente real. Estas experiencias en el extranjero también lo enfrentaron con su propia timidez. Se veía a sí mismo como un chico de provincias, sin títulos académicos, un intruso en un mundo de élites. Sin embargo, cada viaje, cada conversación, cada cultura que descubría, ampliaba su visión y reforzaba una idea que se estaba gestando en su interior. La elegancia podía ser un lenguaje universal, uno que él estaba empezando a aprender a hablar. El ascenso a comprador le permitió ver la industria de la moda desde dentro, en su cocina. Recuerda haber asistido a su primer Pitti Uomo en Florencia y sentirse completamente abrumado por la cantidad de marcas, colores y tendencias. Allí, en medio de ese bullicio ensordecedor, entendió una lección clave. La clave no era seguir a la multitud, sino identificar lo que realmente resonaba con su propia visión. También fue testigo del funcionamiento de los talleres, mujeres cosiendo en máquinas antiguas, hombres planchando cuidadosamente cada prenda. Se percató de que la moda era, en esencia, un trabajo colectivo, y que él, como diseñador, tenía el deber de honrar el esfuerzo de cada una de esas personas. En una feria en Alemania, conoció a un comerciante de telas que le explicó la diferencia entre la lana merino y la cachemira, y le regaló un trozo de cada una para que sintiera la diferencia en sus dedos. Ese gesto simple alimentó su curiosidad por la ciencia detrás de los tejidos y lo llevó a investigar sobre fibras, hilaturas y tintes. Los viajes fueron otra fuente inagotable de aprendizaje e inspiración. Visitó el norte de África, donde se fascinó con los caftanes y los mercados de especias. En Marruecos, se adentró en los zocos de Fez y Marrakech, observando cómo los vendedores combinaban colores y texturas en sus puestos. Este viaje inspiró colecciones con tonos terrosos, bordados sutiles y capas ligeras. En la India, quedó profundamente impresionado por los saris y los turbantes, y adaptó algunos de esos elementos en su línea de alta costura, siempre con un enorme respeto por su origen cultural. A lo largo de su vida, viajó tanto a pueblos remotos como a grandes metrópolis, manteniendo siempre una mirada curiosa y abierta. Para él, cada viaje era una lección sobre el arte de vestir y sobre la condición humana. A mediados de los años 60, un hombre llamado Nino Cerruti se fijó en él. Cerruti era el heredero de una prestigiosa fábrica textil en Biella, una de las cunas de la sastrería italiana. Buscabas de alguien con un ojo fresco, una visión nueva, para renovar su línea de prêt-à-porter masculina llamada Hitman. Armani aceptó el desafío. Durante casi una década trabajó en la sombra diseñando trajes que empezaron a romper moldes. Redujo el tamaño de las sombreras, alargó las solapas, experimentó con tejidos increíblemente ligeros que nadie asociaba con la sastrería masculina. Cerruti fue su mentor. Le enseñó que la calidad de una prenda no empieza en la mesa de corte, sino en el telar. Le enseñó que la tradición artesanal de Italia no era un ancla en el pasado, sino un tesoro invaluable sobre el que construir el futuro. El joven diseñador viajaba constantemente al complejo textil de Cerruti, sumergiéndose en el proceso de producción. Quería entenderlo todo, desde cómo se seleccionaba la fibra de lana hasta cómo se tejía el paño final. Eso le permitió apreciar la ciencia que se esconde detrás de la belleza, la importancia de la ingeniería textil en el arte de la moda. El salto a la casa Cerruti fue como una universidad acelerada en el mundo de la sastrería.
Nino Cerruti lo invitó a Biella para que viera el proceso completo, desde los fardos de lana cruda hasta el tejido final. Armani se maravilló al ver las enormes máquinas de telar trabajando en un ballet perfectamente sincronizado, transformando simples hilos en tejidos con patrones complejos. Pasaba horas hablando con los trabajadores, aprendiendo de sus experiencias, absorbiendo un saber transmitido de generación en generación. Cerruti lo animó a experimentar sin miedo, recordándole que el éxito en la moda a menudo proviene de la audacia controlada. Armani se atrevió a eliminar forros, a jugar con nuevas proporciones. Fue en esos años cuando comenzó a bocetar chaquetas con hombros mucho más suaves, un concepto revolucionario que se consolidaría años después y cambiaría la sastrería para siempre. Mientras su carrera profesional despegaba, su vida personal encontró su centro. Conoció a Sergio Galeotti, un arquitecto toscano, carismático y brillante. Galeotti se sintió inmediatamente fascinado por la pasión casi obsesiva de Giorgio por el detalle y su ética de trabajo implacable. Se enamoraron, se convirtieron en compañeros de vida y pronto en socios inseparables. Eran el yin y el yang. Galeotti poseía un talento natural para las finanzas, la estrategia y los negocios. Armani tenía la visión creativa, la sensibilidad estética, la magia. Juntos eran una fuerza imparable. Fue Sergio quien plantó la semilla de la idea más audaz: lanzar una marca propia. Para Giorgio, aquello sonaba a una locura absoluta. Llevaban años trabajando cómodamente para otros. Emprender por su cuenta significaba arriesgar todos sus ahorros, su reputación, en un mercado ferozmente competitivo, dominado por casas de moda con siglos de historia. Pasaron noches enteras discutiendo, sopesando los riesgos, dibujando escenarios. Finalmente, la pasión venció al miedo. Decidieron que valía la pena intentarlo. Dieron todo lo que tenían de valor, incluido el pequeño Volkswagen Beetle que Giorgio adoraba, para reunir el capital inicial. Era un salto al vacío, pero lo daban juntos. En lo personal, su relación con Sergio Galeotti fue un oasis de comprensión y apoyo en medio de un mundo ferozmente competitivo. Se conocieron en un café de Milán. Sergio, un arquitecto con espíritu bohemio, quedó impresionado por la habilidad de Giorgio para describir la estructura de un traje sin usar palabras, simplemente con gestos y metáforas. La relación evolucionó rápidamente hacia un amor profundo, basado en el respeto mutuo y la admiración. Galeotti aportaba un enfoque estructurado, una mente empresarial que complementaba a la perfección la visión artística de Armani. Pasaban noches enteras discutiendo sobre música, arquitectura y moda. Se imaginaban una empresa propia que combinara la precisión de la arquitectura con la fluidez del diseño de moda. Mientras otros se iban de vacaciones, ellos pasaban sus veranos dibujando, calculando presupuestos y soñando con un futuro que parecía inalcanzable. Este periodo de incubación sembró la semilla de la complicidad que haría que su sociedad fuera inseparable y legendaria. En 1975, en plena ebullición cultural que transformaba Italia, con la música disco, el cine de autor y una nueva ola de liberación social, nació Giorgio Armani S.p.A. Alquilaron un pequeño y modesto estudio en la Via Durini de Milán y contrataron a un puñado de costureras. Sus primeras colecciones fueron una declaración de intenciones, una bofetada a las convenciones de la época. Presentaron una estética radicalmente nueva. Trajes sin estructura, confeccionados con tejidos fluidos que caían con la naturalidad del agua. La paleta de colores era neutra, una reinvención de los tonos tradicionales de la sastrería, pero con una sensibilidad moderna. Los tejidos eran ligeros, casi etéreos, y el corte permitía que la tela se moviera con el cuerpo, no contra él. Armani hablaba de sus chaquetas como si fueran una segunda piel, una frase que encapsulaba su filosofía revolucionaria. La ropa debía adaptarse a quien la llevaba, y no al revés. El cuerpo ya no era un maniquí rígido al que forzar dentro de una estructura, sino el protagonista. Fundar su propia empresa implicó un grado de sacrificio personal inmenso. Giorgio vendió su coche y hipotecó su pequeño departamento. Sergio convenció a amigos y familiares para que invirtieran pequeñas sumas de dinero. Aunque el capital inicial era ridículamente reducido, la convicción era enorme. Su primer taller era un modesto apartamento reconvertido. Las mesas de trabajo eran puertas recicladas apoyadas sobre caballetes. Las costureras eran mujeres que vivían en el mismo barrio y que trabajaban hasta altas horas de la noche para cumplir con los plazos. El ambiente estaba lleno de risas, de discusiones apasionadas y del sonido constante de las máquinas de coser. Sobre una pared colgaban recortes de revistas que los inspiraban y fotografías en blanco y negro de sus ídolos, como Marlene Dietrich y Humphrey Bogart. Cada prenda terminada era motivo de una pequeña celebración. Cada error, una oportunidad para aprender. En ese entorno precario, casi artesanal, se forjó la verdadera identidad de la marca, una identidad basada en la cercanía, la pasión y la dedicación absoluta.
La respuesta inicial fue un murmullo de confusión. Algunos críticos consideraron sus diseños demasiado simples, demasiado andróginos para las mujeres. Otros, sin embargo, celebraron su audacia y su visión de futuro. Pero quienes realmente entendieron el mensaje fueron los compradores estadounidenses. Se enamoraron perdidamente del concepto de elegancia relajada. Sus piezas fueron adoptadas de inmediato por una nueva generación de ejecutivos que buscaban escapar de la armadura asfixiante de los trajes tradicionales y por mujeres profesionales que querían proyectar autoridad sin tener que renunciar a su feminidad. El punto de inflexión llegó cuando la revista Time lo llevó a su portada. El titular era contundente: El rey de las chaquetas. Aquello lo catapultó a la categoría de icono mundial, pero el verdadero despegue, la explosión que lo convertiría en un nombre familiar en todo el planeta, llegó de la mano de su primer amor: el cine. Un amigo estilista, conociendo su pasión por Hollywood, lo puso en contacto con el director Paul Schrader. Schrader estaba preparando una película y buscaba un vestuario que definiera a un personaje moderno, sofisticado y seductor. La película se llamaba American Gigolo. Armani vistió a su protagonista, un joven Richard Gere, con trajes que desprendían un sex appeal magnético pero sutil, una sensualidad que susurraba en lugar de gritar. La película no solo fue un éxito de taquilla, fue un terremoto estético. Definió el estilo de toda una década e influenció la forma en que hombres y mujeres se vistieron en los años siguientes. El traje Armani se convirtió en el uniforme del éxito, la modernidad y el deseo. Cuando presentaron su primera colección, la ansiedad era casi insoportable. No podían permitirse un desfile grandioso, así que organizaron una presentación modesta en un showroom que un amigo les prestó. Invitaron a un puñado de periodistas, compradores y amigos. Armani, demasiado tímido para enfrentarse al público, se escondió detrás de una cortina, espiando las reacciones mientras las modelos desfilaban con sus trajes fluidos y silenciosos. El silencio inicial del público se fue transformando en suspiros de admiración y finalmente en un aplauso cerrado. Algunas señoras se acercaron al final para tocar las telas, con una mezcla de extrañeza y fascinación. La recepción en Europa fue moderada, pero un comprador estadounidense de los grandes almacenes Barneys, New York, se enamoró perdidamente de la colección y les hizo un pedido considerable. Ese pedido les permitió sobrevivir y, lo que es más importante, les demostró que había un mercado para su estilo único. La prensa estadounidense lo bautizó como el creador del Power Suit para mujeres y hombres, una etiqueta que definió toda una era. La relación con Hollywood trascendió el vestuario de American Gigolo. Armani entendió antes que nadie que el cine y la televisión eran los escaparates globales más potentes para su marca. Suministró trajes para la icónica serie Miami Vice, donde los colores pastel y los tejidos ligeros de sus prendas se convirtieron en tendencia mundial. Vistió a Jodie Foster para el estreno de El silencio de los corderos y a Michelle Pfeiffer para la gala de los Oscar, asegurando a su marca una presencia constante y prestigiosa en las alfombras rojas. Sus campañas publicitarias eran casi cinematográficas. Trabajaba con fotógrafos legendarios como Peter Lindbergh para capturar la esencia de su estética en imágenes atemporales en blanco y negro. Este enfoque construyó una narrativa visual coherente que trascendía las modas pasajeras y se grababa a fuego en la mente del público. Con la fama explotando a su alrededor, Armani supo que el siguiente paso era expandirse. Galeotti, el estratega, negoció acuerdos de licencia cruciales. Firmaron con el grupo GFT para producir sus líneas a una escala mucho mayor y con L'Oréal para desarrollar una línea de fragancias. Estas alianzas estratégicas permitieron que la empresa creciera exponencialmente sin diluir la visión creativa de su fundador. En 1981 lanzó Emporio Armani, una línea con precios más accesibles dirigida a un público más joven. Conservaba la elegancia innata de la marca madre, pero se permitía experimentar con colores y diseños más atrevidos. Poco después, surgieron Armani Jeans, centrada en el denim de lujo, y Armani Junior para la ropa infantil. Cada nuevo lanzamiento era un mensaje claro y poderoso. La elegancia no era un club exclusivo, era para todos. Su audaz acercamiento al mercado de masas no le restó prestigio, sino todo lo contrario. Amplió su influencia cultural de una manera sin precedentes. Las campañas publicitarias de Emporio, con modelos sonrientes en escenarios urbanos y dinámicos, transmitían una energía de juventud y optimismo que conectó con toda una generación. En 1982 presentó su primer perfume, Armani for Women, una esencia sofisticada que combinaba notas de flores blancas con un toque suave de especias. Le siguieron la fragancia masculina, Armani for Men, y años más tarde, el que se convertiría en un fenómeno de ventas global, Acqua di Gio, una fragancia inspirada en la luz y el aroma de la isla de Pantelleria, su refugio personal. En el terreno de los complementos, la marca introdujo gafas de sol oversize que se convirtieron en un icono, relojes de un minimalismo exquisito y cinturones de cuero pulido.
Armani comprendió antes que nadie que una identidad de marca sólida debía ser un universo completo, abarcando todos los aspectos del estilo de vida. Por eso, cuando lanzó Armani Casa en el año 2000, a nadie le sorprendió. Trasladó su estética inconfundible a la decoración de interiores. Sofás de líneas rectas y puras, mesas de cristal que jugaban con la transparencia, lámparas que esculpían la luz y creaban atmósferas cálidas y acogedoras. La incursión en la gastronomía fue el siguiente paso lógico, con los cafés y restaurantes Armani, donde la experiencia visual y culinaria se fusionaban en un todo armónico. Los perfumes, precisamente, eran otro campo donde Giorgio exploraba el poder de los sentidos. Para él, un aroma era una historia embotellada. Trabajaba estrechamente con los mejores perfumistas de Grasse, en Francia, discutiendo durante horas sobre sus recuerdos olfativos, el olor a heno de los veranos de su infancia, el aroma de los mercados de especias en Marruecos, la frescura de la brisa marina en Pantelleria. Estos recuerdos se traducían en composiciones olfativas complejas, como Acqua di Gio, una fragancia que se convirtió en un fenómeno global. Sabía que un aroma podía acompañar a una persona a lo largo de toda su vida y que su firma en ese campo debía ser tan cuidadosa y personal como la de sus trajes. Por ello, se involucraba personalmente en todo el proceso, probando decenas de combinaciones hasta encontrar aquella que evocaba exactamente las emociones que buscaba transmitir. A pesar de la competencia feroz de nuevos diseñadores emergentes que definieron la opulencia de los 80, como Gianni Versace y Franco Moschino, Armani se mantuvo fiel a su esencia. Mientras Versace celebraba el exceso, el color y la exuberancia mediterránea, Armani se consolidaba como el maestro indiscutible de la sobriedad y el refinamiento. El contraste entre ambos genios creó un diálogo fascinante en la moda italiana, dos visiones del mundo que convivían y competían. Cada colección de Armani era un ejercicio de depuración, una búsqueda de la perfección en la simplicidad. Desde trajes de lino ingrávidos para el verano hasta abrigos de lana con cortes impecables para el invierno. Su atención a la manufactura era legendaria. Viajaba personalmente a las fábricas para supervisar la calidad de los tejidos. Exigía que cada botón, cada forro, cada pespunte respondiera a los estándares más elevados. Su obsesión por el detalle era casi enfermiza. Era capaz de revisar los patrones personalmente y hacer correcciones milimétricas con tiza. Para completar la comprensión de Giorgio Armani, es necesario contemplar sus interacciones con quienes lo rodeaban, sus pensamientos sobre los grandes temas de su época y su influencia en áreas que sobrepasan con mucho la moda. Uno de sus grandes legados fue su diálogo con otros diseñadores. Pese a la competencia, mantuvo relaciones cordiales con compañeros italianos como Valentino Garavani y Miuccia Prada. En entrevistas, hablaba de la riqueza de la moda italiana como un mosaico de estilos diferentes que se nutrían mutuamente. Recordaba las reuniones informales en los años 70 con Gianni Versace, cuando ambos eran jóvenes soñadores que compartían café y discutían apasionadamente sobre cómo iban a cambiar el mundo. Aunque sus caminos se separaron radicalmente, Versace hacia el exceso barroco y Armani hacia la moderación minimalista, siempre hubo un respeto mutuo. Tras el asesinato de Versace en 1997, Giorgio asistió al funeral y expresó públicamente su profunda tristeza, resaltando la valentía de su colega en llevar la marca Made in Italy a nuevas y deslumbrantes alturas. La década de los 80 fue una era de triunfos deslumbrantes, pero también trajo consigo la sombra de la tragedia. En 1985, Sergio Galeotti murió por complicaciones relacionadas con el SIDA. El mundo, en aquel entonces, hablaba de la enfermedad en susurros, la envolvía en un velo de prejuicios, miedo y desconocimiento. Giorgio perdió a su compañero de vida, a su socio, a su ancla. Fue un golpe devastador, un cataclismo emocional que lo sumió en una tristeza abisal. Para sobrevivir al duelo, se refugió en el único lugar que le quedaba, el trabajo. Amplió su equipo directivo, depositando su confianza en su hermana Rosana y en un círculo de colaboradores leales que habían estado con él desde el principio. Decidió que la mejor forma de honrar la memoria de Sergio era hacer crecer el imperio que habían soñado y construido juntos. Esta tragedia personal, sin embargo, lo empujó a adoptar una postura más pública sobre la salud y la responsabilidad social. Comenzó a financiar discretamente investigaciones médicas y campañas de sensibilización contra el SIDA. Sus donaciones eran silenciosas, pero su mensaje era claro: nadie debía sufrir en el estigma y el silencio. Cuando el SIDA irrumpió en la escena mundial, Armani sufrió la pérdida de Galeotti con una mezcla de rabia impotente y tristeza infinita. La enfermedad estaba rodeada de tabúes y desinformación, y la muerte de su compañero lo sumió en un duelo silencioso y solitario. Durante meses se encerró en su estudio, dibujando compulsivamente, como si la vida se le fuera en ello. Sus diseños se tornaron más sobrios, casi monacales, dominados por tonos negros y grises que reflejaban su estado de ánimo. Aunque nunca fue un activista declarado, su dolor personal lo llevó a destinar una parte considerable de sus ingresos a organizaciones que investigaban la enfermedad y cuidaban a los enfermos. En la intimidad de su hogar, escribía cartas a Sergio que nunca enviaría, prometiéndole que llevaría el sueño de ambos hasta el final. La firma siguió creciendo,
pero esa ausencia se convirtió en una presencia constante, un motor silencioso que lo motivaba a perseguir la excelencia cada día. Para un observador superficial, Giorgio Armani podría parecer una figura inquebrantable, un emperador que construyó su imperio con una voluntad de hierro. Sin embargo, detrás de ese exterior sobrio y controlado se encontraba un hombre lleno de contradicciones, de dudas y de momentos de una enorme fragilidad. En las reuniones creativas era capaz de detener una discusión acalorada para recordar un olor de su infancia en Piacenza, o una sensación de textura que de repente lo inspiraba. Durante las noches de lluvia en Milán, le gustaba quedarse solo en su estudio, encender un cigarrillo y repasar cada uno de los bocetos. Observaba cómo la ceniza se consumía lentamente mientras su mente viajaba, recorriendo las vidas anónimas de las personas que vestirían sus trajes. Imaginaba a una joven abogada entrando a un tribunal sintiendo su seguridad reforzada por una chaqueta perfectamente confeccionada. O a un estudiante de arte encontrando su voz interior al llevar una prenda que le recordaba su individualidad. Estos ejercicios de empatía eran una parte fundamental de su proceso creativo. Se preocupaba profundamente por las historias que sus creaciones ayudarían a contar. La introspección de Giorgio se alimentaba también de su amor por la arquitectura. Admiraba el racionalismo italiano y la obra de Le Corbusier. En muchas ocasiones comparaba la estructura de un edificio con la de un traje. Hablaba de cómo el esqueleto de una prenda, sus costuras internas y sus entretelas debía ser tan sólido y bien diseñado como los cimientos de una casa. Visitaba museos de arquitectura y se perdía durante horas entre planos y maquetas. Su propia casa en Milán, diseñada por él mismo, era un reflejo de esa simbiosis entre moda y arquitectura. Espacios minimalistas con muebles de líneas puras y enormes ventanales que dejaban entrar la luz a raudales. Consideraba que la luz natural era el mejor aliado de un diseñador. Permitía ver la caída real de las telas y la interacción sutil de los colores. Pasaba horas en su jardín, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas de los árboles y jugaba con las sombras, y luego intentaba transponer esas impresiones a su paleta cromática. Otro elemento que alimentaba su creatividad era la música. Desde joven, escuchaba óperas italianas y jazz americano. Le encantaba la voz de Ella Fitzgerald y el genio dramático de Giuseppe Verdi. Cada colección se creaba con una banda sonora específica en su mente, y él mismo escogía la música que acompañaría los desfiles. Decía que la ropa tiene un ritmo propio y que, sin la música adecuada, las modelos se moverían sin alma por la pasarela. En el backstage, justo antes de que comenzara el show, solía tararear suavemente para relajarse. Recordaba el murmullo de su madre cantando canciones populares mientras cosía, y encontraba en esa memoria un puente entre la tradición y la innovación. La música también lo conectaba emocionalmente con su audiencia. Sabía que una melodía podía evocar recuerdos y sentimientos tan profundos como un perfume o el tacto de un tejido. En la oficina, los lunes eran sagrados. Dedicaba las mañanas a revisar los informes de ventas, las tendencias de la semana y los comentarios de los clientes. Pero los lunes por la tarde se reservaban para el taller. Allí, rodeado de costureras y patronistas, se arremangaba la camisa y ajustaba los prototipos directamente sobre las modelos. Tocaba la tela con los dedos, la estiraba, la doblaba, la sujetaba con alfileres. A veces se sentaba él mismo frente a la máquina de coser para demostrar un punto o para retocar una costura que no le convencía. Este vínculo directo con el proceso artesanal fue una constante a lo largo de toda su vida. Aunque su imperio se expandió hasta tener miles de empleados, él nunca se desconectó del acto físico de la creación. Y si detectaba que una prenda no se sentía cómoda, no dudaba en volver al patrón original y empezar de nuevo desde cero. Tal meticulosidad se replicaba en sus discursos ante su equipo, donde insistía en que la experiencia del cliente era el hilo conductor que debía unir todas las líneas de su negocio. Armani se destacaba también por su sutil y afilado sentido del humor. En reuniones estresantes, era capaz de soltar una frase irónica para aliviar la tensión. Recordaba con una sonrisa el momento en que, en una prueba de vestido, la cremallera de una falda se rompió justo antes de un desfile. Todos se quedaron paralizados por el pánico, pero Giorgio simplemente comentó: «Bueno, al menos ahora sabemos que la modelo está bien alimentada», y estalló en una carcajada. Su capacidad para encontrar ligereza en las situaciones más difíciles contribuía a mantener un ambiente humano y colaborativo en la empresa. A los periodistas que lo entrevistaban respondía con una honestidad brutal y a veces con bromas sarcásticas sobre la fugacidad de las tendencias. Este humor no aminoraba su seriedad profesional, pero sí lo acercaba a su equipo y al público. En cuanto a su vida personal, Giorgio era un hombre de rutinas estrictas. Se levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicios de estiramiento y meditaba durante 20 minutos. Desayunaba fruta fresca, yogur y un café italiano fuerte y corto. Le gustaba leer el periódico en su terraza mientras observaba el lento despertar de Milán. Su guardarropa personal era una variación casi monótona de sus propios diseños: camisetas negras o azul marino, pantalones oscuros y zapatillas blancas. Decía que vestirse de manera simple le ahorraba una energía mental que prefería dedicar a crear.
En su despacho mantenía siempre una foto enmarcada de sus padres, un recordatorio constante de sus raíces humildes. Sus amigos íntimos eran pocos. Prefería las cenas tranquilas con conversaciones profundas a los grandes eventos multitudinarios. Las vacaciones las pasaba casi siempre en Pantelleria, donde cuidaba de su jardín de hierbas aromáticas, cocinaba pasta para sus invitados y contemplaba el mar en silencio durante horas. Armani también fue un defensor temprano y constante de los derechos de las mujeres. Su infancia estuvo marcada por la increíble fortaleza de su madre y en su vida adulta vio cómo las mujeres de su generación luchaban por encontrar un lugar en el ámbito laboral. Sus diseños buscaron conscientemente equiparlas con las herramientas visuales que les permitieran sentirse seguras y poderosas en entornos dominados por hombres. En conferencias hablaba de cómo un traje bien cortado podía ser un aliado, una armadura para una mujer que negociaba un contrato o dirigía una reunión importante. Diseñaba prendas para resaltar la autoridad sin masculinizar excesivamente las figuras. Su campaña Empowerment de 1994 mostraba a mujeres de diferentes edades y profesiones, y fue considerada innovadora porque ponía el foco en su carrera y sus logros, no en su físico. Además, su empresa implementó políticas de igualdad salarial mucho antes de que fuera una exigencia legal, y ofrecía horarios flexibles y programas de cuidado infantil para sus empleados. La comunicación era un pilar fundamental para Armani. Sus campañas publicitarias, fotografiadas por artistas de la talla de Aldo Falai y Steven Meisel, definieron la estética de las décadas de los 80 y 90. Las imágenes, a menudo en blanco y negro, resaltaban la textura de la ropa y mostraban a los modelos en actitudes naturales, riendo o caminando por la ciudad. Este estilo contrastaba radicalmente con la opulencia y la artificialidad de las campañas de otras marcas y comunicaba una sensación de cercanía y modernidad. Más adelante, cuando las redes sociales se convirtieron en el canal de comunicación dominante, Armani supo adaptarse con maestría. Su equipo creó contenido que contaba historias en formato de vídeo, con entrevistas a sus artesanos y pequeñas cápsulas educativas sobre la historia de la marca. Esto permitió que una nueva generación, acostumbrada a la inmediatez, pudiera conectar con la profundidad y la riqueza de su legado. Con la llegada de los años 90, el mundo cambió. La caída del muro de Berlín y la apertura de nuevos mercados presentaron un nuevo paradigma: la globalización. Para Armani, esto supuso una avalancha de oportunidades y desafíos. La marca abrió tiendas en Japón, Corea del Sur y Hong Kong, aprendiendo a adaptar su mensaje a sensibilidades culturales muy diferentes. A pesar de las barreras del idioma y las costumbres, la estética Armani cruzó todas las fronteras porque hablaba un lenguaje que todo el mundo podía entender: el del equilibrio, la armonía y la sutileza. Sus desfiles se transformaron en espectáculos que fusionaban moda y arte. Las escenografías se inspiraban en las películas de Fellini o en los paisajes minimalistas de la pintura japonesa. La música de fondo era cuidadosamente seleccionada para crear una atmósfera, para marcar el ritmo emocional del viaje que proponía con sus prendas. Cada modelo que caminaba por la pasarela no solo mostraba ropa, encarnaba una historia de confianza, poder y sofisticación silenciosa. La expansión internacional requería una gran capacidad de adaptación. Cuando abrió su primera boutique en Tokio, contrató a arquitectos locales para que incorporaran elementos de la estética japonesa, como la madera y la simetría, en la decoración de la tienda. En cada nueva ciudad, estudiaba la cultura local, los hábitos de consumo y la climatología. En Dubái, comprendió la importancia del lujo experiencial. En Sao Paulo, se enfocó en telas transpirables para el clima tropical. Su equipo de marketing investigaba los mercados emergentes y adaptaba la estrategia comercial sin diluir jamás el ADN de la marca. Cada decisión era sopesada cuidadosamente, evitando que la rapidez del crecimiento comprometiera la identidad y la calidad. En los años 90, la marca se diversificó aún más. Armani Exchange, lanzada en 1991, se dirigía a un público más joven y urbano con precios más asequibles. Las tiendas Arequis, con su música alta y sus luces de neón, contrastaban deliberadamente con la elegancia serena de las boutiques de Armani Collezioni. Armani Junior se expandió con prendas confortables para niños que querían imitar el estilo de sus padres, y la línea de cosméticos creció exponencialmente con bases de maquillaje que prometían un acabado natural y luminoso. Armani Casa, lanzada en el año 2000, permitió que los consumidores vistieran sus hogares con la misma elegancia sobria con la que vestían sus cuerpos. Desde vajillas delicadas hasta sofás minimalistas, la estética se mantenía perfectamente coherente. Armani incluso incursionó en la alimentación con Armani Dolci, chocolaterías de lujo y en la producción de vinos en su finca de Pantelleria, demostrando que su marca podía abarcar la totalidad de la experiencia sensorial humana. A medida que el imperio crecía, también lo hacía su rol como empresario. Armani adoptó un estilo de liderazgo que podría describirse como paternalista, pero increíblemente exigente. Conocía a muchos de sus empleados por su nombre y esperaba de ellos el mismo nivel de dedicación absoluta que él se imponía a sí mismo. Aprendió a delegar, pero nunca perdió de vista el panorama general.
Se reunía semanalmente con los directores de cada línea, analizando cifras de ventas, tendencias del mercado y proyecciones futuras. No le temblaba el pulso a la hora de tomar decisiones radicales, como cerrar tiendas que no se ajustaban a su visión o retrasar un lanzamiento si no estaba completamente satisfecho con el resultado. Sus colaboradores sabían que, aunque podía ser intransigente hasta la exasperación, su compromiso no nacía de la arrogancia, sino de un amor profundo, casi reverencial, por la excelencia. Dentro de la empresa, la incorporación de tantas divisiones nuevas planteó enormes desafíos de gestión. Cada línea tenía su propio director creativo, pero todas se reportaban directamente a Giorgio. Revisaba personalmente los mood boards, las muestras de telas y las propuestas de campañas para asegurarse de que nada se desviara de su visión central. A menudo, los directores le presentaban varios prototipos y esperaban con el corazón en un puño su veredicto. Si algo no le convencía, pedía revisiones meticulosas hasta que el resultado rozara la perfección. Aunque algunos lo consideraban controlador, otros lo veían como un maestro que no escatimaba tiempo ni esfuerzo en enseñar. Su talento para la delegación se desarrolló con el tiempo, aprendiendo a confiar ciegamente en colaboradores como Leo del Orco, que comenzó como un simple vendedor y ascendió, a base de talento y lealtad, hasta convertirse en el director de todas sus líneas masculinas. Dentro de sus compromisos sociales, su nombramiento en 2002 como embajador de buena voluntad de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, destacó su faceta más humanitaria. A través de potentes campañas de publicidad, recaudó fondos para los refugiados de conflictos en Afganistán y Siria. Sus anuncios no mostraban modelos, sino los rostros reales de personas desplazadas, acompañados de mensajes de esperanza, invitando al público a donar. Participó activamente en proyectos de educación en campos de refugiados, financiando la construcción de escuelas y talleres de costura para ofrecer a las mujeres desplazadas una herramienta para ganarse la vida. Creía firmemente que dar una oportunidad era mucho más poderoso que dar una limosna. También apoyó a organizaciones que luchaban contra el analfabetismo y promovían la integración social de los inmigrantes en Italia. En la industria, su feroz independencia era admirada y a menudo envidiada. Grandes conglomerados del lujo como LVMH y Kering intentaron comprar su empresa en varias ocasiones, ofreciendo sumas astronómicas. Armani rechazó todas y cada una de las ofertas, convencido de que ceder el control creativo y estratégico perjudicaría la esencia de su marca. Algunos argumentaban que vender le permitiría disfrutar de su fortuna sin las preocupaciones del día a día, pero él respondía que su mayor satisfacción no provenía del dinero, sino de la libertad creativa. Este rechazo a ser absorbido preservó su identidad única y le permitió tomar decisiones audaces, como ajustar el calendario de sus desfiles o invertir en proyectos no convencionales que otros considerarían demasiado arriesgados. Su ejemplo demostró que era posible competir con los gigantes de la industria manteniendo la independencia, inspirando a otros diseñadores a buscar modelos de negocio alternativos. En 2016, en una entrevista reveladora, Giorgio anunció la creación de la fundación Giorgio Armani. La entidad tenía un doble objetivo. Por un lado, preservar la independencia de la empresa a largo plazo, garantizando que no cayera en manos de grandes conglomerados del lujo, y por otro, asegurar que una parte significativa de los beneficios se reinvirtiera en causas culturales, educativas y sociales. La fundación también definía una hoja de ruta clara para la sucesión. Armani, que no tenía herederos directos, anunció que dejaba la compañía en manos de un pequeño grupo de familiares y ejecutivos de su máxima confianza, entre ellos su sobrina Roberta y su mano derecha durante décadas. Leo del Orco. La fundación establecía criterios estrictos para un eventual ingreso a la bolsa de valores, sujeto a condiciones que respetaran la ética de la empresa y protegieran los puestos de trabajo. Con este movimiento magistral, Armani demostró una visión a largo plazo y una voluntad férrea de que su legado trascendiera su propia vida. La familia siempre jugó un papel crucial en la vida de Armani. Aunque no tuvo hijos propios, mantuvo una relación extremadamente cercana con su hermana Rosanna y sus sobrinas, Roberta y Silvana. Ambas trabajaron en la empresa y se convirtieron en las confidentes de su tío. Roberta se encargaba de las relaciones públicas y era el rostro de la marca en eventos sociales, mientras que Silvana, de carácter más tímido, se enfocaba en el desarrollo de producto. Pasaban las fiestas juntos, cocinando recetas tradicionales de su región natal, Emilia-Romagna, y compartiendo historias de su infancia. Estas reuniones familiares lo anclaban a su origen y le recordaban los enormes sacrificios que sus padres habían hecho por ellos. En su testamento, Giorgio dejó instrucciones muy claras para asegurar el bienestar de su familia y su implicación continua en la empresa que llevaba su nombre. Su relación con la naturaleza se volvió cada vez más central en su vida y en su obra. En sus visitas a Pantelleria, esa isla volcánica y agreste entre Sicilia y Túnez, se enamoró de la arquitectura tradicional de los Damusi, antiguas casas de piedra con cúpulas blancas. Allí construyó su finca, su refugio, un lugar donde cultivaba viñedos, olivos y cítricos. La isla se convirtió en su santuario creativo, el lugar donde podía desconectar del bullicio frenético de la moda y reconectar
con la simplicidad de la tierra. Su amor por Pantelleria inspiró colecciones con estampados que imitaban las rocas volcánicas, colores que capturaban la magia de sus atardeceres y texturas orgánicas. También impulsó campañas para la preservación del medio ambiente, financiando programas de reforestación y apoyando iniciativas para limpiar el Mediterráneo de plásticos. Sostenía que el lujo auténtico no podía ser indiferente al mundo natural que lo rodeaba, que la belleza sin conciencia estaba vacía. No menos importante fue su relación con la sostenibilidad ambiental. En los primeros años de su carrera, la moda era sinónimo de derroche y abundancia, pero conforme se desvelaban los devastadores efectos del cambio climático, Giorgio comenzó a cuestionar profundamente el impacto de su industria. Invirtió en investigación para crear materiales biodegradables y colaboró con universidades para desarrollar procesos de tintura que utilizaran menos agua y menos productos químicos. Implementó programas de reciclaje de prendas en los que los clientes podían devolver ropa usada para que sus fibras se reutilizaran en la confección de nuevas piezas. Introdujo la línea Armani Piepiro Eco, que utilizaba algodón orgánico y tintes naturales sin renunciar a la elegancia. También tomó la valiente decisión de reducir el número de colecciones al año, argumentando que la creatividad no debería forzar a la naturaleza a seguir un ritmo insostenible. Estas decisiones, inicialmente criticadas por algunos inversores, demostraron su visionaria mirada de futuro. Otra faceta menos conocida de Giorgio era su profundo amor por los animales. A lo largo de su vida, adoptó varios perros rescatados de la calle y apoyó económicamente a refugios de animales maltratados. En 2021, anunció una decisión histórica. Su marca dejaría de utilizar pieles de animales naturales en todas sus colecciones. Argumentó que el lujo no puede, bajo ningún concepto, basarse en el sufrimiento de seres vivos. Esta decisión recibió el aplauso unánime de las organizaciones animalistas y empujó a otras muchas marcas de lujo a seguir su ejemplo. Además, invirtió en la investigación y desarrollo de tejidos sintéticos de alta calidad que replicaban la suavidad y el aspecto de la piel sin provocar ningún daño. La innovación en materiales se convirtió en un nuevo campo de interés, llegando a colaborar con empresas biotecnológicas para crear cuero vegano a partir de hojas de cactus y de hongos. La conciencia social fue un pilar que se manifestó a través de acciones concretas y significativas. Armani financió becas para estudiantes de moda provenientes de familias de bajos recursos, tanto en Italia como en el extranjero. Consciente de la desigualdad, estableció colaboraciones con ONGs que enseñaban el oficio de la costura a mujeres en situación de vulnerabilidad, para que pudieran tener un medio de vida digno. En un viaje a Bangladesh, visitó fábricas de ropa y se comprometió públicamente a mejorar las condiciones laborales en toda su cadena de suministro. Implementó códigos de conducta muy estrictos para sus proveedores, exigiendo salarios justos y prohibiendo de manera tajante el trabajo infantil. La marca comenzó a publicar informes anuales de sostenibilidad para hacer transparente su impacto ambiental y social, algo muy poco común en la industria de la moda en ese momento. Su postura respecto a la política fue siempre cautelosa, pero no indiferente. Vivió la transición italiana de la posguerra a la Primera República, la turbulencia de los años de plomo y la irrupción de la corrupción en los años 90. Aunque evitaba manifestarse sobre partidos políticos concretos, tenía opiniones firmes sobre la responsabilidad social de las empresas. Criticó duramente la evasión fiscal y defendió el pago de impuestos como un deber cívico fundamental. En 2012, durante una entrevista, comentó que un diseñador no puede ignorar el contexto político, porque la moda no es un mundo aparte. Las decisiones gubernamentales afectan a los trabajadores, a la cultura y a la economía. Su postura ética le valió el respeto de políticos y figuras públicas, que lo consideraban un interlocutor sensato y comprometido. Su activismo no se limitó a la moda. Armani fue una de las primeras figuras públicas en hablar sobre el problema del desperdicio alimentario. Como dueño de restaurantes, se involucró en programas de recuperación de alimentos que redistribuían los excedentes a bancos de alimentos locales. También financió campañas de concienciación sobre la obesidad y la malnutrición infantil en Italia. Su interés por la salud lo llevó a apoyar investigaciones sobre el cáncer y las enfermedades degenerativas. Estaba firmemente convencido de que un empresario de su talla tenía el deber de comprometerse con el bienestar de la comunidad y no solo con la rentabilidad de su negocio. Cuando la pandemia de COVID-19 paralizó el mundo en 2020, el diseñador, ya anciano, volvió a demostrar su liderazgo y su conexión con la realidad. Fue el primer diseñador de renombre en decidir que su desfile de febrero en Milán se celebraría a puerta cerrada y se transmitiría en directo por internet para evitar contagios. Una decisión que en ese momento pareció drástica, pero que pronto se reveló como una sabia premonición. Donó más de 2 millones de euros a hospitales italianos y a la protección civil, y en un gesto que dio la vuelta al mundo, transformó todas sus fábricas de producción en Italia en talleres para confeccionar batas y mascarillas para el personal sanitario. Suspendió la producción de ropa de lujo y destinó sus máquinas y sus artesanos a fabricar material médico de primera necesidad. Envió cartas abiertas a los medios de comunicación, criticando el ritmo frenético y absurdo de la moda y proponiendo un regreso a un calendario más racional, más humano y más sostenible.
Su voz, respetada y escuchada en todo el sector, impulsó un debate global sobre el futuro de la industria. La crisis sanitaria del COVID-19 también sirvió para que Armani reflexionara sobre la fragilidad de la existencia. En su famosa carta abierta, publicada en varios periódicos en 2020, criticó la obsesión de la moda por la velocidad y el exceso de colecciones. Propuso un calendario más sostenible, con desfiles menos frecuentes y colecciones cápsula que se adaptaran a las necesidades reales de la gente. Esta carta generó una ola de apoyo y varias casas de moda se unieron a su propuesta. Su liderazgo trascendió las fronteras de su propia marca y se convirtió en una voz de sensatez en medio del caos. En esa misma carta agradecía emocionadamente a los trabajadores sanitarios y anunciaba que sus fábricas se dedicarían a producir batas y mascarillas. Este acto de responsabilidad social evidenció su capacidad para reaccionar a las emergencias con rapidez y generosidad. La pandemia también aceleró la digitalización de la empresa. Armani no era ajeno a la tecnología. Desde 2007 había experimentado con la transmisión online de sus desfiles para llegar a nuevos públicos. Sin embargo, en 2020, la necesidad de adaptarse al aislamiento global llevó a la marca a crear experiencias de compra virtuales inmersivas. Se desarrollaron aplicaciones en las que los clientes podían ver los desfiles en realidad aumentada, seleccionar prendas y probárselas virtualmente en avatares personalizados. La empresa implementó un sofisticado servicio de estilismo en línea que combinaba algoritmos de inteligencia artificial con la asesoría de expertos humanos, permitiendo que los clientes recibieran recomendaciones personalizadas basadas en su estilo, sus medidas y sus preferencias. De esta manera, Armani demostró una vez más su habilidad para unir la tradición artesanal con la vanguardia tecnológica. En su vejez, Giorgio repensó el concepto mismo de lujo. Comentaba que para su generación, el lujo se relacionaba con la exclusividad y la calidad de los materiales, pero que para las nuevas generaciones, el lujo era tiempo, bienestar y sostenibilidad. Por ello, lanzó una campaña llamada The New Luxury, que mostraba a personas disfrutando de momentos sencillos como cocinar en familia o leer un libro mientras vestían prendas cómodas y elegantes. Este cambio de narrativa resonó profundamente con un público que valoraba más las experiencias que los objetos. Para Armani, la moda debía acompañar la evolución de los valores de la sociedad y no aferrarse a conceptos obsoletos. El final de su vida coincidió con un periodo de cambios acelerados en el mundo de la moda. La aparición de nuevas tecnologías como la impresión 3D, el diseño asistido por inteligencia artificial y los tejidos inteligentes planteaban interrogantes profundos sobre el futuro del sector. Giorgio observaba estos desarrollos con una mezcla de curiosidad y respeto, pero insistía en que la creatividad humana, la intuición y la emoción seguían siendo insustituibles. Contaba la anécdota de la primera vez que vio un boceto generado por un ordenador y cómo, a pesar de su precisión técnica, carecía del calor, del alma de un trazo humano. Invitaba a los jóvenes a usar la tecnología como una herramienta, no como un sustituto de su intuición. Su testamento, además de las disposiciones patrimoniales, incluía una carta dirigida a la nueva generación de diseñadores, animándolos a innovar sin olvidar jamás que el corazón de la moda late al ritmo de la humanidad. A pesar de su entusiasmo por la tecnología, Giorgio siempre subrayó la importancia capital de la artesanía. Fundó escuelas y concedió becas para jóvenes artesanos, especialmente en regiones de Italia, donde el saber hacer tradicional corría el riesgo de desaparecer. Creó asociaciones con escuelas técnicas para que los adolescentes pudieran aprender patronaje, costura y confección de la mano de maestros jubilados. Incluso en la era digital, insistía en que una prenda bien hecha, una prenda con alma, empezaba siempre por la habilidad de unas manos talentosas. Su apoyo a la artesanía no era filantropía romántica, sino una inversión estratégica en la sostenibilidad económica y cultural de su país. Hacia el final de su vida, Armani se convirtió en un mentor para la nueva generación de diseñadores italianos. Invitaba a jóvenes talentos a su estudio y les ofrecía comentarios constructivos sobre sus colecciones. Les animaba a encontrar su propia voz en lugar de imitar la suya. Lamentaba la tendencia de la moda hacia la producción masiva y la copia rápida de tendencias virales y abogaba por un retorno a la autenticidad y la originalidad. También participó en numerosas conversaciones sobre la digitalización de la moda, reconociendo su enorme potencial, pero advirtiendo sobre el riesgo de perder la esencia artesanal que había hecho grande a la moda italiana. Su consejo para los jóvenes era siempre el mismo: equilibrar la innovación tecnológica con la preservación de las técnicas tradicionales. Durante los últimos años de su vida, Giorgio se involucró cada vez más en el debate sobre el futuro de la educación. Creía que la formación de los futuros diseñadores debía integrar historia del arte, sociología, economía y tecnología. Participó en la creación de un programa de estudios multidisciplinario en la prestigiosa Academia de Brera en Milán, donde los estudiantes aprendían de artesanos, ingenieros y sociólogos. En un discurso inaugural dijo: «Diseñar es ante todo un acto de empatía. No podemos crear para la gente si no nos esforzamos por entenderla». Su enfoque de la educación buscaba formar a profesionales sensibles al contexto social y ambiental,
capaces de innovar sin ignorar las ricas tradiciones del pasado. En sus declaraciones públicas y discursos de sus últimos años, el diseñador reflexionaba a menudo sobre el significado del éxito. Decía que la verdadera riqueza no se mide por la acumulación de bienes, sino por la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Confesó con una honestidad desarmante que su vida había sido tan absorbida por el trabajo que apenas había tenido tiempo para el ocio o para cultivar relaciones profundas. En una conversación con el Financial Times en 2025, pocas semanas antes de su muerte, compartió el que consideraba su principal arrepentimiento: no haber dedicado más tiempo a sus amigos, a disfrutar de los momentos simples de la vida. Sin embargo, también afirmaba que no se arrepentía de haber dedicado su existencia a una pasión que le permitió transformar la moda y dejar un legado que beneficiaría a generaciones futuras. A pesar de su éxito arrollador, Giorgio no se consideraba un genio infalible. Hablaba abiertamente de sus fracasos, una colección que no tuvo la acogida esperada, un perfume cuya fórmula no convenció al público, una colaboración que nunca llegó a materializarse. Consideraba estos tropiezos como parte indispensable del proceso de aprendizaje. En una charla con estudiantes de moda, dijo una frase que se hizo famosa: fracasar duele, pero es necesario. El verdadero fracaso es dejar de intentarlo. Esta humildad, combinada con su perfeccionismo casi obsesivo, inspiraba a los jóvenes creadores a perseverar ante la adversidad. También reconocía que la moda es, en última instancia, subjetiva. Lo que hoy se considera revolucionario, mañana puede parecer obsoleto. Por eso, su apuesta por la atemporalidad era una estrategia consciente para sobrevivir a los caprichos impredecibles del mercado. Durante sus últimos meses, la salud de Giorgio se fue debilitando. Aunque seguía supervisando las colecciones y los proyectos importantes, sus apariciones públicas se redujeron drásticamente. Prefería mantener reuniones en su casa de Milán, un oasis de paz rodeado de jardines zen y esculturas modernas. Allí, recibía a diseñadores jóvenes, compartía con ellos consejos y escuchaba con atención sus inquietudes. Disfrutaba narrando anécdotas de sus primeros años, de cómo la pobreza de la posguerra había sido también una inesperada fuente de creatividad. Continuaba visitando su amada Pantelleria, donde paseaba por los viñedos al atardecer y meditaba en silencio frente al mar, contemplando el paso del tiempo. Su voz se había vuelto más pausada, más suave, pero su mirada mantenía la misma intensidad penetrante de siempre. Durante sus últimos meses recibió cartas y videos de agradecimiento de clientes de todo el mundo. Una mujer australiana le contó que su traje Emporio Armani la ayudó a conseguir su primer trabajo después de años de desempleo. Un hombre en Kenia escribió que su perfume le daba la confianza necesaria para hablar en público. Una pareja española relató que su primera cita tuvo lugar en el Café Armani de Barcelona y que 20 años después seguían celebrando allí su aniversario. Estas historias conmovieron profundamente a Giorgio. Las compiló en un álbum que guardaba en su escritorio. Decía que conocer el impacto directo de su trabajo en la vida de la gente le daba fuerzas para seguir adelante a pesar del cansancio. Cuando su salud se deterioró, su equipo insistió en que descansara, pero él prefería pasar sus días haciendo lo que amaba. En los momentos en que el cansancio lo obligaba a quedarse en casa, miraba sus antiguos bocetos y sonreía al ver cómo sus dibujos inseguros de juventud se habían convertido en la base de un lenguaje universal. Agradecía a su cuerpo por haberle permitido vivir una vida larga y productiva, y a su mente por no haber dejado de soñar nunca. Al final, comprendió que su historia era una inspiración no por la fama o la riqueza alcanzada, sino por su coherencia inquebrantable en seguir lo que creía correcto. En su funeral, una banda interpretó sus arias de ópera favoritas, y el aire se llenó del aroma de su perfume más icónico, creando una despedida que mezclaba todos los sentidos. Su muerte, el 4 de septiembre de 2025, fue un momento de duelo mundial. Italia perdió a uno de sus iconos culturales más reconocidos y queridos. El mundo de la moda despidió a una mente innovadora, a un empresario visionario y a un hombre de una integridad inquebrantable. La misa funeraria se celebró en la Basílica de San Simpliciano de Milán, con la asistencia de familiares, colaboradores cercanos y un puñado de figuras del arte y la política. Afuera, una multitud silenciosa de admiradores encendió velas y dejó flores, muchos de ellos vistiendo prendas de la marca como señal de respeto. Líderes de todo el mundo enviaron mensajes destacando su inmensa contribución a la economía y la cultura globales. La prensa recordó las cifras de su imperio: más de 2.000 tiendas en 37 países, decenas de miles de empleados y miles de millones de euros en ingresos. Tras el funeral, la fundación activó el plan de sucesión. Su equipo directivo, cuidadosamente seleccionado y formado por él, tomó las riendas de la compañía siguiendo las directrices que había dejado establecidas. Hubo especulaciones sobre una posible venta o cambios radicales, pero la primera decisión del nuevo consejo fue ratificar públicamente la independencia de la marca y su compromiso inalterable con la calidad, la sostenibilidad y la visión del fundador. Los nuevos líderes entendían a la perfección la filosofía de la casa: discreción, excelencia y un profundo respeto por el cliente. Además,
La fundación anunció la creación de un fondo educativo para jóvenes diseñadores procedentes de entornos desfavorecidos, financiado con una parte de los beneficios anuales de la empresa. Cuando el mundo se despidió de él en septiembre de 2025, muchos se preguntaron qué sería de su empresa y de su legado. Los meses siguientes demostraron que sus enseñanzas habían echado raíces profundas y fuertes. Las colecciones posteriores, diseñadas por su equipo de confianza, respetaron escrupulosamente la elegancia sobria que él había instaurado, al tiempo que introducían sutiles detalles modernos. Los hoteles mantuvieron su servicio impecable, adaptándose a los nuevos protocolos sanitarios sin perder un ápice de su encanto. La fundación anunció nuevas alianzas con universidades y organizaciones medioambientales, ampliando su campo de acción. La vida de Giorgio se había apagado, pero su legado continuaba evolucionando, vivo y pujante. El impacto de su muerte evidenció la increíble amplitud de su influencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas de todo el mundo que compartían fotos, luciendo sus trajes Armani en bodas, graduaciones y entrevistas de trabajo. Historias de clientes que guardaban su primera chaqueta Armani como un talismán de buena suerte se convirtieron en un homenaje colectivo y espontáneo. Las calles de Milán se vistieron de luto. En su ciudad natal, Piacenza, una escuela de diseño, fue renombrada en su honor. Los museos más importantes del mundo organizaron exposiciones retrospectivas que mostraban la evolución de su estilo, desde los primeros bocetos a lápiz hasta los desfiles virtuales con hologramas. Las universidades de moda organizaron seminarios para discutir su enfoque de negocio, su ética de trabajo y su filosofía de vida. El impacto de Giorgio Armani se extendió mucho más allá de la moda. En las escuelas de negocios de todo el mundo, su trayectoria se estudia como un caso de éxito empresarial basado en la integración perfecta de creatividad y estrategia. Los profesores destacan su habilidad única para mantener la propiedad total de su empresa, mientras creaba alianzas inteligentes que le proporcionaban recursos sin sacrificar jamás su identidad. Los economistas señalan que su modelo de negocio demostró que la independencia no está reñida con la globalización. Y los políticos lo citan como un ejemplo de cómo una empresa privada puede participar activamente en la vida cultural y social de un país, patrocinando museos, restaurando monumentos y apoyando a instituciones de investigación. En el ámbito artístico, la influencia de Armani es omnipresente. Sus trajes han vestido a actores en películas ganadoras del Oscar, a bailarines en el prestigioso Teatro alla Scala de Milán y a cantantes en el Festival de San Remo. La sobriedad de su diseño inspiró a escenógrafos a crear espacios escénicos minimalistas donde cada gesto, cada movimiento, cobraba un protagonismo especial. Su relación con la música se manifestó en colaboraciones con artistas de jazz y en las bandas sonoras de sus anuncios que combinaban moda y sonido de una forma evocadora. Incluso llegó a diseñar el vestuario de la Ópera de Pekín para una versión contemporánea de Turandot, fusionando la tradición china con sus líneas puras y occidentales. En la vida cotidiana de millones de personas, Giorgio Armani representa un símbolo de confianza y aspiración. Personas de distintos niveles socioeconómicos han ahorrado durante meses para comprar su primera chaqueta Armani, un rito de paso hacia una nueva etapa de madurez profesional. La firma se convirtió en una segunda piel para abogados, médicos, profesores y emprendedores que querían comunicar profesionalidad sin estridencias. Sus fragancias se convirtieron en recuerdos olfativos de momentos cruciales. El primer beso, la graduación, un viaje inolvidable. Muchos guardan sus frascos vacíos como pequeños tesoros. En ese sentido, Armani no solo vistió cuerpos, también moldeó memorias emocionales. La filosofía empresarial de Armani a menudo se resume en la famosa frase «menos es más», pero su vida demuestra que detrás de esa aparente simplicidad hay una complejidad enorme. Nunca dejó de cuestionar sus propias decisiones. Antes de aprobar un diseño se preguntaba ¿este abrigo seguirá siendo relevante dentro de 10 años? Antes de abrir una nueva tienda se preguntaba ¿este barrio representa realmente a la comunidad a la que quiero servir? Esa capacidad de autocuestionamiento constante fue la base de su longevidad en una industria devoradora de talentos. Sabía que la moda es efímera, pero la elegancia es eterna. Su objetivo nunca fue impresionar durante una temporada, sino trascender. Y en un mundo cada vez más acelerado y desechable, su insistencia en la permanencia fue, en sí misma, un acto revolucionario. Incluso después de su muerte, su filosofía sigue resonando. En entrevistas de archivo, se le escucha decir que la moda no es un mundo superficial, sino una forma de comunicación no verbal. A través de la ropa, las personas cuentan historias sobre quiénes son, qué sueñan y qué temen. Esa convicción lo acompañó hasta el final y se mantiene como una guía para quienes continúan su legado. Su idea de que la elegancia es un estado mental, una actitud ante la vida y no solo una apariencia, inspira a todos aquellos que buscan un éxito que trascienda lo puramente material.
La Fundación Giorgio Armani, gestionada por sus sucesores, se ha comprometido a mantener vivos estos principios y a seguir apoyando las causas que él consideraba vitales. Al visitar una tienda de Giorgio Armani hoy, uno todavía puede sentir su presencia. Las líneas puras de la arquitectura interior, la música suave de fondo, el aroma delicado de las velas, todo transmite una sensación de calma y de atención al detalle. Los vendedores, entrenados para leer las necesidades de los clientes sin presionar, representan la filosofía de hospitalidad y respeto que él siempre defendió. Las prendas, diseñadas para durar, se exhiben como obras de arte utilitarias. Cada etiqueta, junto al logo, hay un recordatorio silencioso de la increíble historia de un niño de Piacenza que tuvo el coraje de transformar la adversidad en elegancia y de demostrar que la moda puede ser un puente entre culturas, un motor económico y un poderoso vehículo para el cambio social. Su vida, larga y llena de capas, se convierte en un guión que continúa escribiéndose a través de las personas que inspiró y las iniciativas que lanzó. Al final, la vida de Giorgio Armani es el testimonio de cómo un joven de origen humilde, marcado por la guerra, puede llegar a influir en millones de personas sin traicionar jamás sus raíces. Su viaje estuvo lleno de sombras y luces. La miseria de la posguerra, la pérdida devastadora de las personas que amaba, la presión aplastante de ser un líder, pero también la emoción pura de crear belleza, de ver a la gente caminar más erguida gracias a una prenda, de ayudar a comunidades enteras con sus donaciones. Sus 91 años de vida abarcaron casi un siglo de la historia de Europa, desde el fascismo hasta la era digital, y supo adaptarse a cada cambio sin perder jamás el norte. Su legado continuará porque, como él mismo escribió en una carta a sus empleados poco antes de morir, la verdadera elegancia no se marchita, vive en la honestidad de nuestras acciones y en la huella que dejamos en los demás. A medida que la moda se adentra en la era de la inteligencia artificial y la sostenibilidad radical, el ejemplo de Giorgio Armani sirve de faro. Demuestra que la innovación no está reñida con la ética y que la autenticidad tiene un valor perdurable. Enseña que la resiliencia proviene tanto de la capacidad para adaptarse como de la firmeza de los propios valores. Y nos recuerda que detrás de cada gran imperio hay una historia de esfuerzo, imaginación y, sobre todo, una profunda humanidad. Lo que hace que la historia de Giorgio Armani sea extraordinaria no es solo su éxito empresarial, sino la manera en que supo integrar valores, estética y responsabilidad. Su existencia desafía las narrativas simplistas que tachan al mundo de la moda de frívolo. Demuestra que el diseño puede ser un servicio, una forma de mejorar la vida de las personas, una herramienta de empoderamiento y un puente entre culturas. Giorgio entendió que cada prenda tenía el potencial de cambiar la forma en que alguien se veía a sí mismo y, por lo tanto, cómo interactuaba con el mundo. Por eso, abordó su trabajo con una seriedad casi solemne, pero también con alegría, con la conciencia de que el arte de vestir es, en el fondo, una forma de celebrar la vida. En el relato final, Giorgio Armani aparece como un navegante que supo ajustar las velas ante cada tormenta, aprovechando los vientos de cambio sin perder jamás de vista su estrella guía. Su legado invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial para crear, para liderar y para ayudar. Nos recuerda que una vida,